Artemisa. Solo su nombre ya nos transporta a bosques bajo la luna, al silbido de una flecha. Pero, a ver, quedarnos con que era simplemente una cazadora es simplificarlo muchísimo. Estamos ante una de las figuras más complejas y fascinantes de toda la antigüedad. Así que venga, vamos a meternos de lleno en su historia. Este himno homérico lo clava, ¿eh? Las flechas de oro, la caza, la virginidad y, por supuesto, ese vínculo inseparable con su gemelo Apolo. Estos son como los pilares de su mito, pero ojo, esto es solo el punto de partida. La cosa tiene mucha más miga. Y aquí es donde empieza lo bueno. La gran pregunta. ¿Cómo es posible que una misma diosa fuera la guardiana de los recién nacidos y, a la vez, la que traía una muerte silenciosa y repentina? Pues para entenderlo, hay que volver al principio, a la niña que se negó en rotundo a que le dictaran su destino. A ver, su historia no empieza para nada con su misión. Todo lo contrario. Empieza con una lista de exigencias. ¿Pero qué exigencias? Unas que forjaron su identidad para siempre. Es que, paraos a pensar un segundo en esto. Su primerísimo acto en el mundo, recién nacida, es ayudar en un parto, el de su propio hermano. Es increíble. O sea, desde ese preciso instante, su papel como protectora en los momentos más vulnerables quedó, grabado a fuego en su ser. Lo que es alucinante de estas 6 exigencias es la claridad que tenía la tía. Siendo una cría, ¿eh? No pidió joyas, ni palacios, ni lujos, no. Pidió independencia, un propósito, su propio terreno. Cada punto es que cada uno de ellos, desde la virginidad para siempre hasta quedarse con todas las montañas, es toda una declaración de intenciones. Básicamente le estaba diciendo a Zeus, mira, yo no voy a ser un peón en vuestros juegos de poder, yo voy por libre. Y aquí está la clave de todo, de verdad. En un Olimpo superpatriarcal, donde el valor de las diosas se medía por sus maridos o sus hijos, llega Artemisa y dice: hasta aquí. Ella es la diosa de la autodeterminación. Se forjó a sí misma, con su propia voluntad. Un acto, totalmente revolucionario. Claro, con esa voluntad de hierro, llegamos al meollo de su personalidad, a esa dualidad tan bestia que tenía, porque era capaz del cuidado más tierno y de la venganza más cruel. Y esta tabla lo resume de maravilla. Es que son las dos caras de la misma moneda. Por un lado la tienes ahí, protegiendo todo lo que es vulnerable, los cachorros, las niñas, las mujeres de parto. Pero por otro lado, es una vengadora implacable. Con Artemisa no hay grises, o blanco o negro. Sus reacciones son siempre a lo bestia. Y sus mitos están llenos de esto. Mirad estos 2 casos. El de Calisto, una de sus seguidoras más leales, rompe el voto de castidad. Y Artemisa, cero piedad. La convierte en una osa, se acabó. Pero luego tienes el caso de Ifigenia, que es mucho más complicado. Le exige a Agamenón que sacrifique a su propia hija para vengar una ofensa. Telita. Pero justo en el último segundo, ¡zas!, la salva y pone un ciervo en su lugar. Entonces, ¿qué es? ¿Cruel? ¿Misericordiosa? Pues es las 2 cosas a la vez. Y esa es la gracia. Vamos a meternos ahora en el lado oscuro, porque, si como protectora era increíble, cuando se enfadaba era para echar a correr. Y la pregunta es obvia. ¿Qué pasa si ofendes a la diosa de la caza? Bueno, pues esto no es una pregunta teórica, ¿eh? La mitología griega está plagadita de historias con moralejas sobre los pobres desgraciados que se olvidaron de a quién le estaban faltando al respeto. Primer ejemplo, Acteón, un joven cazador de buena familia. El problema es que su afición le llevó a un sitio donde no debía estar y eso le costó todo. La pilló bañándose. Sí, fue sin querer. Pero para Artemisa eso daba igual. Invadió su espacio sagrado, su intimidad, y el castigo fue de los más crueles que te puedas imaginar. Lo convirtió en un ciervo, y sus propios perros de caza, los que él había criado, lo destrozaron. Tremendo. Y luego tenemos a Níobe, una reina muy orgullosa ella, sobre todo de la cantidad de hijos que tenía. Y fue justo ese orgullo lo que la sentenció. Su pecado no fue un despiste, fue pura soberbia, pura ubris, como decían los griegos. Se puso a chulear de que ella tenía 14 hijos y Leto, la madre de Artemisa, solo 2. La respuesta de los gemelos, pues fue fulminante. Apolo se cargó a los 7 hijos varones y Artemisa a las 7 hijas. Una lección bastante bestia sobre lo que pasa cuando te crees más que los dioses. Pero ojo, que Artemisa no era solo una diosa de los bosques que se dedicaba a castigar mortales. Era una figura clave en los grandes eventos de la época. Y su culto se extendió y cambió por todo el mundo antiguo. Por ejemplo, en la guerra de Troya, ahí lo tenía claro, con los troyanos, como su hermano Apolo. Pero lo curioso es que la Ilíada nos enseña un lado suyo
que no nos esperábamos. En una de las peleas entre dioses, Hera, que iba con los griegos, le echa una bronca, la sacude con su propio carcaj, y Artemisa sale huyendo y llorando a buscar a su padre, a Zeus. Fíjate, la diosa implacable mostrando un momento de vulnerabilidad total. Pero si hay un sitio donde su culto fue algo de otro nivel, ese fue Éfeso. Y aquí nos encontramos con una Artemisa que, de primeras, no parece ni la misma diosa. Nos vamos a Anatolia, y allí su culto fue, bueno, algo gigantesco. Resulta que en Éfeso la Artemisa cazadora y virgen se mezcla, se fusiona con una diosa madre de la zona, mucho más antigua, y el resultado es espectacular. Su templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, para que nos hagamos una idea, y la devoción de la gente era tan brutal que, como cuentan en la Biblia, se enfrentaron a los primeros cristianos gritando «Grande es la Artemisa de los Efesios», una pasada. Y la estatua es la imagen perfecta de este cambio. Esas cosas que le cuelgan del torso, que durante siglos se pensó que eran, bueno, de todo, ahora se sabe que probablemente eran cuentas de ámbar. Un símbolo de riqueza, de abundancia. Está claro, esta no es la cazadora austera de Grecia. Esta es una diosa madre, una fuente de vida y de alimento para todo el mundo. Entonces, al final, ¿con qué Artemisa nos quedamos? ¿Con la Virgen del Bosque? ¿Con la Vengadora Cruel? ¿Con la diosa madre? Pues la respuesta es con todas a la vez. Y es justo esa complejidad, esas contradicciones, lo que hace que su figura haya sobrevivido tantísimo tiempo. A día de hoy, Artemisa sigue siendo un símbolo potentísimo de independencia, de esa naturaleza salvaje que no se puede domar. Es el poder de decidir por una misma. Representa esa parte que todos tenemos dentro, esa que se niega a que la controlen o le digan lo que tiene que ser. Y claro, este arquetipo sigue súper vivo hoy en día. Lo vemos en la cultura popular por todas partes, en libros como Percy Jackson, donde la ponen como una líder que se enfrenta a titanes, o en un montón de heroínas de películas. Cuando se busca una líder femenina que sea fuerte, independiente y conectada con lo salvaje, casi siempre el modelo de fondo es Artemisa. Su espíritu sigue ahí, indomable. Y esto nos deja con una última pregunta, ¿no? En este mundo nuestro cada vez más urbano, más alejado de la naturaleza, ¿qué significa una diosa como esta? Quizás cuanto más nos desconectamos de lo salvaje, más importante se vuelve su figura, como un recordatorio de esa independencia y esa fuerza que no se pueden domesticar. Ahí lo dejo, para darle una vuelta.